Buenos días, profesor Villarreal. Voy a exponer esta vez sobre sistemas avanzados en la construcción, que es el informe detallado del curso, ¿no? Empezamos diciendo que a las personas no las mata el sismo, sino los edificios. Vamos a ver en la unidad 1 del curso. Hemos visto cómo estructuras y construcciones cumplen con normas establecidas, ¿no? Sin embargo, no hay una norma que permita el colapso. No hay una norma que permita el colapso y en hospitales ni en colegios se debe permitir el daño en la estructura, no es permitido. Vemos un sistema convencional, ¿no? Una estructura, ¿no? Con la cimentación y rótulas plásticas, ¿no? En los encuentros entre viga y columna, en los pórticos. Es un esfuerzo que no es disipado, en consecuencia habrá daño, ¿no? Luego aquí hay un gráfico donde vemos en el eje Y la cortante y en el eje X el desplazamiento. Vemos que conforme hay más desplazamiento, la cortante también crece, ¿no? En este caso es un edificio totalmente operativo, este es un edificio operativo, este es un edificio de seguridad de vida y este es un edificio cerca del colapso. Los hospitales se encuentran en este rango, ¿no? Que es totalmente operativo. Luego, como un marco teórico, vamos a hablar del estado del arte, ¿no? Una introducción. El Perú es un país ubicado en el Cinturón de Fuego, que es una zona altamente sísmica, y está en el borde del encuentro de dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana. Entre ellas se produce subducción, ¿no? Ese movimiento constante. La evolución de la ingeniería sísmica nos lleva a utilizar actualmente en la construcción sistemas de protección, mecanismos, ¿no? De control y manejo de las respuestas sísmicas en las estructuras de las edificaciones, utilizando mecanismos de disipación y aislamiento. Vamos a ver los sistemas de protección sísmica, aisladores y disipadores, ¿no? En el Japón no hay proyecto que no se diseñe con esta tecnología a partir del año 2000, ¿no? Dentro de las magnitudes sísmicas tenemos que un sismo severo es de mayor o igual a 7.8 grados, un sismo moderado de 6 a 7.8 grados y un sismo leve de 6 grados. Hay cargas en los edificios, las cargas verticales, que son cargas vivas y dependiendo del uso, ¿no? Y las cargas muertas, el peso propio del edificio. Dentro de las cargas vivas están nosotros, los seres humanos, los muebles, ¿no? Luego hay cargas horizontales, que son los sismos y los vientos. Para el diseño estructural de un edificio es necesario hacer un estudio de la mecánica del suelo, ¿no? Un MS, que se mide en kilogramos por centímetro cuadrado. Luego tenemos los diferentes controles de las cargas verticales, ¿no? Hay que ver la capacidad portante o la resistencia del terreno, o también capacidad admisible del terreno. Es equivalente al peralte de la cimentación más el peralte entre el área de la cimentación. Aquí vemos el área de la cimentación
Este es el terreno que tiene una resistencia medida en kilogramos por centímetro cuadrado. Debería ser mayor a la presión del edificio en esta parte de la cimentación. También hemos visto en el curso más controles de carga vertical, como el asentamiento. El asentamiento, hay una tolerancia, ¿no? Es la cohesión molecular por acción de la carga como consecuencia del proceso constructivo. Vemos aquí en un gráfico como el edificio por su propia carga lleva pues todo esto, estas fuerzas al plato de carga, ¿no? Aquí se mide el coeficiente de balasto. Luego hemos visto en el curso cómo se presentan en las edificaciones, sobre todo en las edificaciones aporticadas, estas fallas, ¿no? De estas fallas, diferentes fallas, por ejemplo en el muro, donde vemos una falla en la parte central, es falla por material. En el caso 2 vemos una falla en la parte del costado, es un asentamiento localizado. En el caso 3 es una falla en la parte inferior, es una falla por mortero o proceso constructivo. En el 4 hay una sobrecarga en un sector localizado, y en el 5 una falla por rigidez después de un movimiento sísmico. También hemos visto la diferencial, ¿no? Está especificado en el reglamento de edificaciones, en la parte de estructuras, el artículo E050, ¿no? Hemos visto un gráfico donde se ve pues la desviación angular del pórtico. También hemos visto el concepto de distorsión, ¿no? En estructura porticada, en muro estructural y en sistema dual. Evitar construcciones en suelos licuables, arena más napa freática alta, y también en suelos arcillosos, arenas expansivas. El volumen se incrementa de 8 a 16 veces. Vemos como en una edificación, en una arcilla expansiva, sufre una fractura, ¿no? También hemos visto el esfuerzo axial máximo, ¿no? La densidad mínima en muros XY, el factor de zona sísmica, ¿no? Hemos visto 4 tipos de zonas, zona 4, 3, 2, 1, y el factor Z en la zona 4, que corresponde a la costa peruana en color rojo, tenemos un factor Z de 0.45. Luego también hemos visto factor de zona sísmica, ¿no? Tipo A son edificaciones esenciales con un factor 1.5, tipo B edificaciones importantes con un factor 1.3, y el tipo C edificaciones comunes con factor 1, y tipo D edificaciones menores, ¿no? Que no requieren análisis sísmico. Luego en la categoría A1, hospitales niveles 2 y 3, es obligatorio aislador en la base. Ya vamos a ver más adelante de qué se trata el aislador. Luego vemos que el suelo rígido atenúa los daños, y el suelo blando amplifica la energía sísmica, ¿no? Vemos aquí un gráfico donde muestra pues a través de una fórmula cómo es que en este caso el primer gráfico es un edificio sin protección sísmica, ¿no? Como la energía sísmica va aumentando. En un edificio con aislador y con disipador, o sea, con sistemas de protección sísmica, los daños van atenuándose. Luego vamos a ver más detalladamente los sistemas de protección sísmica, ¿no? Cuya función es preservar la estructura del edificio y garantizar un comportamiento sísmico en eventos de grado 9.
Para usar un sistema de protección sísmica se debe cumplir con la cortante mínima en la base y con la distorsión. La edificación tradicional se diseña para sismos menores a 8 grados de magnitud y edificación con sistemas de protección sísmica se comporta bien y queda operativa hasta un sismo de magnitud de 9 grados. En la edificación tradicional tenemos un costo A, en la edificación con sistema de protección sísmica tenemos un costo superior en un 5%, es decir, 1.05A. Los proveedores tenemos los chilenos en la marca Bulco y los norteamericanos en la marca Taylor. Bueno, vamos a ver en este gráfico la función del disipador, ¿no? Vemos que tiene como función incrementar el amortiguamiento entre un 20 y un 40% y en consecuencia reducir el desplazamiento lateral, reducir la sección y la cantidad de acero y reducir daños en equipamiento y elementos estructurales. Aquí se ven como las diferentes formas de colocar los dispositivos, en este caso en forma diagonal, en este caso en chevron, otro tipo de chevron, este caso del scissor jack y en X, ¿no? Se puede aplicar en estructuras aporticadas y mixtas. En este cuadro vamos a ver los distintos sistemas modernos de protección sísmica, ¿no? Aquí están los sistemas pasivos, ¿no? Los sistemas activos, los sistemas híbridos y los sistemas semiactivos. En nuestro caso hemos estudiado principalmente los sistemas pasivos, puesto que son los más utilizados en el Perú. Con este tipo de sistemas se disipa a un 20 a 40% del sismo, menos del 20% y más del 40% no es recomendable. Los sistemas pasivos se denominan así porque se activarán en un caso específico. Por ejemplo, tenemos el disipador viscoso, en este caso disipadores viscosos, disipadores viscoelásticos, disipadores por plastificación y función. El diseño por desempeño. Un disipador trabaja en tracción y compresión. Debe ser totalmente operacional en hospitales y operacional en centros comerciales y clínicas. Vemos también otro tipo de sistema de protección sísmica, que es el disipador viscoelástico. No solo se ha utilizado en sismos, sino también en el control de vibraciones inducidas por viento. La disipación tiene lugar cuando existe desplazamiento relativo entre las placas de acero externas y el material viscoelástico. Entre la relación de estas piezas de metal hay un material viscoelástico, ¿no? Aquí se ve en el gráfico el pórtico y cómo en forma diagonal se ha dispuesto el brazo viscoelástico, ¿no? También vamos a encontrar los disipadores de fluidos que se basan en la respuesta elástica de un líquido viscoso. Para eso hace falta tener un brazo tipo amortiguador donde dentro hay un líquido viscoso que se activa cuando se genera el movimiento sísmico, ¿no? También vamos a encontrar disipadores de fricción, trabajan por fricción generada entre los dos miembros mientras uno desliza contra el otro, disipando la energía sísmica por calor. En este caso la disposición es en X. Este es el detalle de un brazo disipador viscoso, donde tenemos el pistón, el cilindro, todo esto. Dentro del cilindro hay una silicona, un fluido compresible, ¿no? Acá hay una válvula de control y acá hay la cabeza del pistón que se mueve con el movimiento sísmico. Acá está sellado, ¿no? El brazo metálico debe tener una rigidez, ¿no? Que tiene una fórmula. La rigidez es equivalente al producto del módulo de elasticidad del acero por el área del brazo metálico entre la longitud del brazo. Luego vamos a encontrar también sistemas ya no de disipación sino de aislamiento sísmico, ¿no? En este caso sistemas de efecto de masa, donde se coloca en la parte superior del edificio una masa que tiene cierto peso, ¿no?
En este caso es una masa con resortes y acá un tanque de agua que contrarresta el movimiento sísmico, ¿no? Reduciendo así los daños. Luego también tenemos un control pasivo con disipador de energía que hemos visto, amortiguadores, un disipador con unos brazos en forma de chevron, hay histeréticos viscoelásticos de fluido y de fricción. En este caso son disipadores metálicos dentro del campo de los disipadores histeréticos. Tenemos el disipador de placas a flexión tipo ADAS, ¿no? Formado por un conjunto de placas en forma de I dispuestas a flexión fuera de su plano, donde se concentra energía por deformación plástica de la zona delgada, en esta parte, la parte más delgada. Luego vamos a encontrar los aisladores. Los aisladores, dentro de sus tipos están aisladores con núcleo de plomo, ¿no? Vamos a encontrar que hay una diferencia entre disipador y aislador. El disipador se coloca en altura. En el caso del aislador, el aislador se coloca en la base. El disipador es usado para edificios altos. El aislador, edificios menores o iguales a 10 pisos. El disipador necesita suelo rígido y también el aislador. El aislador con núcleo de plomo, ¿no?, tiene como función incrementar el amortiguamiento entre un 15 y 30%, a diferencia del disipador que era entre un 20 y 40%. Las consecuencias. Trae como consecuencia reducir la distorsión entre pisos, reducir daños en equipamiento y elementos estructurales, incrementar el periodo de vibración superior al edificio en 2 segundos y necesita que el edificio esté aislado, tenga libre desplazamiento. Para eso hay un espaciamiento entre la base del edificio y el terreno, donde se coloca un actuador. Aquí están los dos aisladores que se mueven y absorben toda la energía sísmica. También dentro de esta categoría tenemos el aislador elastomérico con núcleo de plomo, ¿no? Aquí vemos en la foto el detalle de un aislador elastomérico, ¿no?, dentro del cual hay un cilindro de plomo. Aquí encontramos capas de caucho, de acero, ¿no? Esta es la placa de montaje, aquí se ve, ¿no?, con platinas y pernos de instalación, aquí se ve. La altura máxima de este espacio, 2 metros, la altura mínima, 2 metros para darle mantenimiento, y también hay que considerar instalaciones y tubería. Aquí vemos distintas variantes en este tipo de aisladores, de base elastomérico, donde encontramos el acero y el elastomero, el núcleo de plomo en esta parte, y aquí vemos cómo se flexiona en caso de sismo. También vamos a encontrar con base de fricción, donde tenemos el elastomero en esta parte, el teflón aquí, el acero inoxidable y la placa deslizante aquí. También vamos a encontrar con aislador de base de fricción también en otro caso, pero con un péndulo, ¿no?, aquí de forma pendular. Luego también tenemos aislador triple péndulo de fricción. Este es un de marca norteamericana que también funciona de forma pendular. También vamos a tener de péndulo simple, apoyo con capacidad a tensión. Aquí hay una placa con teflón, ¿no?, también. Y vemos pues en el gráfico una comparación entre un edificio sin aislación basal y con aislación.
vemos que en la parte superior sin aislación sufre bastante, pues, y con el aislamiento basal lo que sufre el edificio es algo mínimo, ¿no? Hay que considerar también que para la colocación de ascensores y instalaciones hay que separar el sistema de protección. En el caso de los ascensores, utilizar el sistema pendular. Bueno, a una evaluación o juicio de experto, como arquitecto debo decir que los dispositivos de protección sísmica, ya sea de aislamiento o de disipación, son por el momento los que mejor responden a una solicitación externa, teniendo en cuenta la seguridad de las personas como base fundamental del diseño estructural. En tal sentido, los disipadores de energía sísmica contribuyen a disminuir las deformaciones y los esfuerzos mediante el amortiguamiento del impacto de los sismos de las edificaciones. En el Perú, y más en la ciudad de Trujillo, aún es insignificante la especialización de esta materia, de tal manera que su uso es casi nulo, ¿no? Corresponde a los colegios de profesionales, ingenieros, arquitectos, a Defensa Civil y a las universidades promover ese tipo de sistemas de protección sísmica. Como recomendaciones diremos que para emplear para emplear la metodología de diseño por desempeño deben cumplir los requisitos mínimos propuestos por el ACE, es una norma internacional, las cuales ayudan a optimizar el proceso de estimación del valor del coeficiente de amortiguamiento C. Para realizar también un estudio similar con otros sistemas de protección sísmica y comparar su idoneidad con estos sistemas, no mandarse a uno específico, sino analizar, hacer comparaciones, realizar estudios de eficiencia económica a largo plazo, puesto que las reparaciones post-sismo serían menores. Y como conclusiones, podríamos decir que estos dispositivos ofrecen una seguridad de hasta 8 veces mayor que un edificio convencional. Los aisladores son elementos de ayuda e incrementan el amortiguamiento estructural de la edificación. Ya no es necesario colocar sistemas estructurales si se utilizan estos aisladores sísmicos. Son elementos que se pueden cambiar con facilidad cuando sufren daños después de un sismo, cuando su ciclo de vida es de 40 a 50 años. Este tipo de elementos no se utilizan en todo tipo de suelos. Y además debo agregar que como arquitecto debo decir que estos sistemas de protección estructural hay que aprovecharlos en razón a darles estética, a dar la cuota de estética al edificio. Yo considero que todo edificio debe tener esa cuota de orden, ¿no? De orden que los sistemas estructurales exigen. Muchas gracias.